vinieron a mí llorando, dice el que nos da la historia de esta mañana. Dice que deseaban entregar su corazón en el bautismo, pero no podían bautizarse, porque dice que el motivo del por qué no podían bautizarse era porque habían estado casados antes, pero nunca sabían dónde estaba su pareja. Habían tenido un matrimonio, pero se habían separado, cada quien tomó su rumbo, y como normalmente yo creo que lo hace mucho en la práctica, yo que me dedico a esta área, curiosamente coincidió, no hay coincidencia, decimos aquí, ¿no? Todo esto tiene un porqué, de que creen que ya nos separamos, todo está bien, ¿no? No hay nada que hacer, ningún trámite legal. No, pues no. Llega el momento en el que esta pareja dice que pues quieren bautizarse, pero no pueden bajar las aguas porque pues no están en regla. Estaban casados anteriormente, no podían bautizarse, y uno de los requisitos pues era que ya no debían estar casados. Entonces, dice que el pastor se informó sobre el estado de separación o cómo podrían ellos divorciarse. Dice que él empezó a investigar, empezó a buscar un abogado, se dirigió al registro civil y dice que pagar algunas ciertas tasas por investigar, obviamente. Dice que se pudo realizar el proceso y empezar a investigar sobre el asunto de esta persona que se quería bautizar. El pastor se dice que él se interesó mucho en ese caso porque dice que esta persona se le notaba que él deseaba bautizarse, que era su deseo, y dice que por eso él dijo: me voy a dar la tarea de buscar qué registro hay sobre esta pareja. Pues dice que después de un tiempo buscando la base de datos se dieron cuenta pues que esa persona nunca se había casado, solamente había sido un matrimonio ficticio, como hoy en día hay muchos. Dice que al darse cuenta en la base de datos de registro civil se dieron cuenta que él nunca había tenido un matrimonio, pero él siempre pensó que estaba casado. Que en aquel entonces, ¿por qué pensó? Dice que en aquel entonces, cuando dijeron que él estaba casado hace 20 años atrás, dice que él tuvo un accidente en el trabajo, donde recibió una muy buena cuota, le dieron por indemnización, por riesgo de trabajo, y curiosamente, dentro de donde él vivía, dice que aquí lo menciona como una aldea, dice que había esta persona que lo había cobijado, lo había apoyado, lo había auxiliado cuando él tuvo este problema, este accidente. Pero dice que según ella le había hecho creer que se habían casado, pero él siempre creyó que estaba casado, pero realmente nunca lo estuvo. Ella dijo que era su esposa para tomar su dinero e irse. Dice que después de que ella tomó el dinero de que le dio de indemnización, él jamás supo de su esposa. Él jamás supo de esta persona que se había hecho pasar por su esposa, que sí, en su momento lo auxilió, pero que lo hizo con una intención: llevarse su dinero. Dice que habían pasado ya 20 años de ese asunto, de ese caso, y él decía que él estaba casado. Él jamás se volvió a casar, no tenía hijos. Y dice que llegó la semana de evangelización y fue cuando surgió ese deseo en su corazón de querer casarse, pero pues él sabía que estaba casado. Pero dice que el pastor, al investigar, se dio cuenta que realmente no estaba casado. Entonces dice que lejos de enojarse o lejos de decir por qué lo hizo, por qué me mintió, se puso feliz, porque ahora ya no había ningún obstáculo para poder bautizarse. Entonces dice que el pastor lo bautizó y dice que al tiempo conoció a una hermana en una iglesia donde él se congregaba y iniciaron una relación, se casaron ahora sí, pero ya pues los dos ya estaban bautizados y los dos, dice que cuando ellos se casaron, el pastor jamás pensó que el hermano iba a tener un talento tan escondido, porque dice que la hermana con la que él se casó adoraba a Dios y que tenía una muy bonita voz. El caso es de que ellos, juntos como matrimonio,
iniciaron, dice, adoraban a Dios con su voz juntos. Entonces dice él que él jamás pensó que el hecho de que empezó a investigar y pagar de su propio peculio, o sea, de su propio dinero, pagarlo él, iba a invertir en algo que el hermano dice, pues ¿por qué lo ayudas si no tienes ninguna necesidad? Pero dice que él sentía en su corazón el deseo de ayudar a esta persona que en aquel entonces no era un hermano, para que él pudiera cumplir su deseo de bautizarse. Pero aquí dice que él sintió que Dios lo ayudó, lo instruyó para que él pudiera ayudar a esta persona y pudiera servirlo después más adelante. Dios escucha las oraciones, escucha y ve el dolor y nuestras lágrimas. Por eso dice que él, al ver llorar a este hermano, que él se conmovió tanto, por eso decidió ayudarlo. Dice que siempre habrá en nuestros alrededores, hermanos, alguien a quien podamos servirles. A lo mejor dicen ustedes, ¿yo en qué te puedo ayudar? Pero no sabemos en qué lo podemos hacer. Dice que hay personas que a lo mejor nos ven sonrientes aquí, hay personas que a lo mejor podamos estar risa y risa, plática y plática, pero no sabemos la carga que traemos, no sabemos lo débil que está esta persona detrás de esa sonrisa. Y dice que aquí es donde Dios nos insta para que nosotros ayudemos a estas personas para que ellos puedan caminar hacia Jesús. Dice que la felicidad se logra cuando nos ayudamos unos a otros para caminar juntos para el reino. El pastor dice que él ayudó a esta persona sin ninguna necesidad, porque a él invirtió de su dinero. Dice, ¿quién me va a pagar a mí? Nadie, pero era ese deseo de servir a los demás. Y obviamente pues al ayudarlo a investigar eso, pues él sabía que se iba a bautizar y era una persona más para el reino de Dios. Aquí nos dice también que donde nosotros podamos, donde estemos, nosotros si podemos ayudar, hagámoslo.